Amados hermanos en Cristo, el mensaje de hoy se centra en la quinta bienaventuranza. La encontramos en el capítulo 5 de Mateo. Se las leo. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahora, ¿qué significa ser misericordioso? Literalmente, es sentir compasión o lástima por alguien. La misericordia de Dios se asemeja mucho a esa cualidad de bondad en el corazón que se menciona como uno de los 9 atributos o virtudes del fruto del Espíritu Santo. La bondad es un concepto moral que abarca otros atributos como generosidad, amabilidad, consideración, empatía y compasión. También se refiere a esa tendencia natural a hacer el bien. En el capítulo 12 de Mateo leemos una clara descripción de esta cualidad de bondad. Y dice, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Cuando el fruto de la bondad, que es, repito, uno de los 9 atributos del fruto del Espíritu Santo, nace en nosotros y se manifiesta en hechos, es decir, cuando esa bondad se establece en su corazón, será el nivel de bondad al que se refiere el fruto del Espíritu. Ahora, cuando digo que nace en el corazón, no significa que no se manifieste en hechos. La bondad que nace en el corazón y luego se exterioriza en acciones es la que denominamos fruto del Espíritu Santo. Cuando esas buenas acciones se reflejan a un nivel aún mayor, es decir, se complementan con actos de corrección, firmeza y rectitud hechos con amor, esta manifestación superior de bondad será la misericordia a la cual se refiere Jesús en sus bienaventuranzas. Esta misericordia es, en esencia, el fruto de la bondad en el corazón, expresado en acciones concretas, y puede categorizarse en 3 aspectos o áreas. La primera es la misericordia del perdón. La bondad, como ya dijimos, es el corazón mismo del Señor Jesús, quien no discutía, ni gritaba, ni rompía la caña quebrada, ni apagaba la mecha que humeaba. No quebrar la caña rajada significa que, sin importar la maldad de alguien, si aún existe la mínima posibilidad de su salvación, el Señor Jesús pacientemente espera que esa alma cambie, en vez de castigarlo de inmediato. Y no apagar la mecha que humea refleja el corazón de Dios hacia sus hijos. Incluso cuando fallamos y nos apartamos de la verdad, Dios no nos abandona inmediatamente. Desea guiar con paciencia incluso a aquellos que pecan. Busca despertarlos de su letargo espiritual por medio del Espíritu Santo y ayudarlos a cambiar de rumbo y seguir la verdad. Ese es el corazón de nuestro Señor. Con este mismo corazón del Señor, podrá comprender y perdonar incluso a aquellos que le hacen daño, y los podrá guiar por la senda correcta. Eso es tener misericordia. En lugar de ver las circunstancias solo desde su perspectiva y conforme a su criterio buscando su beneficio, se pondrá en el lugar del otro y buscará lo que es bueno para esa persona. De esa manera, entenderá incluso lo que parece incomprensible y así mostrará misericordia. Para alcanzar esta misericordia del perdón, deberá esforzarse por comprender aquello que, a primera vista, es inaceptable. No obstante, si solo ve la situación desde su propia perspectiva, le será imposible comprender a los demás. Si no puede entender a los demás, simplemente es porque usted es diferente a los otros en su forma de pensar, en sus gustos y emociones. Cada persona es única, pero si ama a las almas y se adapta a ellos, llegará a comprenderlos. Piense en esto. ¿Por qué no puede entender a otros y tiene conflictos y desencuentros con ellos? Es porque intenta cambiarlos. Tiene la ilusoria esperanza que, hablando, va a convencer a la otra persona para que cambie. Pero cuando ve que sigue igual, se sentirá frustrado e incómodo. En cambio, ¿qué pasaría si acepta a los demás tal y como son y piensa que, aunque sigan haciendo lo mismo y sus acciones no hayan cambiado por completo, por el simple hecho de que lo estén intentando, eso ya es un avance? Crea que mañana lo harán mejor. Con esa clase de esperanza ya no se sentirá incómodo. Si no perdona a alguien es porque espera demasiado de esa persona. Debido a que no cumple con sus expectativas, se sentirá frustrado, cansado, irritado y aburrido. Y lo peor de todo, no podrá perdonar.
Por eso, les ruego que ensanchen su corazón. A medida que intenten entender la perspectiva de los demás y no solo prime la suya, su corazón se hará más amplio. Así podrán perdonar incluso lo que parece imposible de perdonar. No deberían juzgar ni asumir como totalmente incorrecto aquello que nunca han experimentado. Más bien, cultiven un corazón que se esfuerce por entender a los demás desde su punto de vista. Hermanos, hemos visto el primer tipo de misericordia, que es la misericordia del perdón. Perdonar incluso a alguien que aparentemente es imperdonable. Aquellos que de esta manera son misericordiosos recibirán misericordia. Esto significa que recibirán la inmensa recompensa de la misericordia de Dios. Como creyentes en Cristo, ya hemos recibido su misericordia al ser salvos de la muerte eterna en el infierno. Si Dios no nos hubiera mostrado misericordia y perdonado nuestros pecados, nuestro destino sería el infierno para sufrir allí por siempre el tormento eterno. Sin embargo, a través de la fe en su Hijo unigénito, Jesucristo, hemos sido perdonados y somos salvos por gracia. Incluso cuando un creyente peca, Dios espera con paciencia que se arrepienta y retorne al vallado de su salvación, tal como el Padre del Hijo pródigo. Incluso ahora, Él lo sigue esperando. Cuando se arrepiente con sinceridad y vuelve a Dios, el Padre no lo rechazará ni lo cuestionará por haber pecado. Al contrario, simplemente lo perdonará y no se acordará más de todos ellos. Los pondrá tan lejos como está el oriente del occidente. Pero hay una condición para recibir la misericordia de Dios. También debemos perdonar las faltas de los demás, es decir, perdonar para ser perdonados, tal como dice la oración modelo del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo cuando mostramos misericordia a quienes nos ofenden, Dios tendrá misericordia de nosotros por nuestros propios pecados. Esta es palabra de Dios. Este es el segundo tipo de misericordia. Mostrar misericordia con aquellos que nos ofenden. Si oramos el Padre Nuestro todos los días, pero fallamos en perdonar y en mostrar misericordia, nuestras oraciones a Dios se vuelven palabras huecas, sin sentido, vacías. Es como si nos burláramos de Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 18 de Mateo. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Acaso esto quiere decir que debemos perdonar solo 70 veces 7, o sea, 490 veces? Claro que no. Esto no significa que debamos llevar la cuenta de cuántas veces perdonamos. El número 7 representa perfección. 70 veces 7 significa que debemos perdonar y mostrar misericordia sin límites. Esto es, de forma constante. Acto seguido, el Señor les compartió una parábola muy ilustrativa. Un siervo le debía a su rey 10,000 talentos, es decir, al cambio actual representaría millones de dólares. Como al siervo le era imposible pagar esa deuda, el rey ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara el adeudo. Como el siervo rogaba por misericordia, el rey sintió compasión y le perdonó la deuda completa. Sin embargo, al salir este mismo siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios. No obstante, a pesar de que se le acababa de perdonar una inmensa deuda, este siervo malvado agarró a su compañero por el cuello, exigiéndole el pago inmediato de la suma. Aunque su consiervo le suplicaba por misericordia, diciéndole que no podía pagar y que por favor lo perdonara y le diera un poco más de tiempo, el siervo malvado no tuvo piedad y lo mandó encarcelar. Para que nos hagamos una idea, si convertimos esas deudas a dinero actual, al siervo malvado se le había perdonado una deuda de más de 1,000 millones de dólares. Sin embargo, había mandado encarcelar a su compañero por deberle solo 10,000 dólares. ¿Ven la inmensa diferencia? Cuando el rey se enteró de lo sucedido, se enfureció y mandó llamar al siervo malvado. Lo había liberado, pero lo llamó de nuevo y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y luego le preguntó, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?
El rey, indignado, hizo que lo arrojaran a la cárcel hasta que pudiera pagar toda la deuda. Y como no tenía forma de pagar ese inmenso monto, el castigo implicaba permanecer en prisión el resto de su vida. Después de compartir esta parábola, Jesús concluyó con esta advertencia final en el mismo capítulo 18 de Mateo diciendo: Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, todos hemos sido pecadores que merecíamos el infierno, pero solamente por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, hemos sido justificados y perdonados, libres de toda condenación. No obstante, si no somos capaces de perdonar ni siquiera una pequeña falta a nuestros hermanos y guardamos odio y resentimiento, ¿se imaginan la vergüenza y la condena que sentiríamos ante Dios? Como dice el capítulo 2 de Santiago, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, si ve la paja en el ojo de su hermano, es porque tiene una viga en el suyo. Desde una perspectiva natural, algunas malas acciones parecen imposibles de perdonar. A veces, un hermano en la fe puede causarnos un gran daño o un serio problema. Por ejemplo, imagine que alguien habla mal de usted y usted se entera, lo difama y lo calumnia injustamente. Busca el mínimo error en cada palabra o acción suya, tratando de avergonzarlo ante los demás. O le pide prestado una gran suma de dinero y se niega a pagarla. Peor aún, se molesta cada vez que intenta cobrarle lo adeudado. No cumple sus promesas y descuida sus deberes básicos, causándole problemas. A pesar de todo eso, si tiene misericordia en el corazón, no guardará resentimiento alguno. Si bien su mal obrar debe ser corregido, seguirá orando por esa persona hasta que la palabra lo transforme. No obstante, esto no significa que deba ignorar las malas acciones y el mal comportamiento. No, es necesario discernir con la palabra de Dios y enseñar la verdad. Es necesaria la misericordia y también la corrección. Sin embargo, si reacciona impulsado por el rencor, porque el proceder de los demás no está de acuerdo con su criterio o marco mental de pensamiento, no estará dando un consejo con amor, incluso cuando cita la palabra, pero lo hace sin amor, sino con mala intención o de forma hiriente, eso no será correcto para Dios. En estos casos, el Espíritu Santo no podrá obrar, y por eso no logrará que el corazón del otro cambie. También es un error adoptar una actitud orgullosa, tratando de enseñar y controlar a otros imponiendo su voluntad. Lo que necesita es orar y aconsejar a los demás con misericordia y amor, a fin de entender su posición y llegar a sacrificarse por ellos. Con este corazón podrá guiarlos a la verdad, incluso si es necesaria la disciplina. Así llegará al segundo nivel de misericordia, la misericordia de la disciplina. Aunque el perdón y la disciplina parezcan opuestos, no lo son. La misericordia de la disciplina se hace con amor, no con odio ni como castigo. Por eso tiene el poder de transformar y salvar a otros. Primero, veamos la misericordia de la disciplina que Dios nos ha mostrado. En el capítulo 12 de Hebreos nos lo dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el versículo 8 nos advierte: pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Como hijos de Dios, la disciplina viene producto del pecado. A través de esa corrección, Dios nos ayudará a vivir conforme a la verdad. En cambio, si alguien peca de manera repetida, llegará el momento en el que Dios se apartará y ya no tendrá comunión con él. Dios ni siquiera lo disciplinará. Simplemente vivirá en el pecado, a su antojo, cediendo a los placeres y tentaciones de la carne y tristemente terminará en el infierno. Pensemos en esto. Si su hijo le roba algo, pero luego confiesa su falta y le pide perdón llorando, verdaderamente arrepentido, usted naturalmente lo abrazará con cariño y lo perdonará. Sin embargo, le advertirá que no lo vuelva a hacer. Esta es la forma en que mostrará la misericordia del perdón. No obstante, si su hijo le dice que se ha arrepentido, pero sigue pecando, le pregunto, ¿qué debe hacer como padre o madre?
Tendrá que amonestarlo y reprenderlo. Si aún así no lo escucha, deberá hacerlo reflexionar aplicando cierta disciplina, corrigiéndolo para que rectifique su conducta. Ahora, si no lo ama, lo dejará que siga viviendo en el pecado. Hermano, usted disciplinará a su hijo precisamente porque es su hijo y porque lo ama. Si lo deja sin control, su hijo seguirá siendo un ladrón, un drogadicto, un canalla o un vividor para siempre. Por eso, tiene que corregirlo, incluso disciplinándolo. Pregúntese, si no fuera su hijo, sino el hijo de un vecino el que le ha robado, ¿qué haría usted? Si es una buena persona, podría perdonarlo y mostrarle misericordia, pero la mayoría no lo haría. Recordarían la ofensa por mucho tiempo y lo mirarían con desconfianza y hasta con cólera. Incluso hay quienes llamarían a la policía para denunciar el robo o hurto, y si le llaman la atención, lo harían con odio o resentimiento. No lo harían por el bien del joven, sino para desahogar su propia ira e incluso por venganza. Hermano, la misericordia de la disciplina se caracteriza porque se basa en el amor, no en la amargura ni en el odio. Uno debe disciplinar por amor y con amor. Si ve a un hermano pecando, no lo condene ni ande chismeando del asunto. Si hace esto, no solo le faltará amor, sino que habrá actuado con maldad y deslealtad. En cambio, deberá advertirle y reprenderle con firmeza, pero con amor, para guiarlo al arrepentimiento. Esta es la misericordia de la disciplina. Ahora veamos el proceso de la disciplina. La Biblia explica claramente el proceso para amonestar y disciplinar a un hermano que ha pecado. El capítulo 18 de Mateo lo menciona. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Este proceso está dentro de la categoría de la misericordia de la disciplina. Ahora veamos el tercer tipo de misericordia, la misericordia en la práctica. También existen otras formas de misericordia, como mostrar compasión por el pobre o el afligido. Si un hermano está atravesando por una situación de extrema pobreza y le decimos solamente que vamos a orar por él, eso mostrará falta de misericordia. La verdadera misericordia que viene de Dios es compartir lo que uno tiene cuando alguien está en necesidad. Quizá alguno podría decir que desea ayudar, pero que no tiene con qué hacerlo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede ayudar a otros? Sin embargo, si su propio hijo estuviera pasando hambre, ¿acaso le diría lo mismo, que no tiene nada para darle? Claro que no. Compartiría lo que tuviera en ese momento, incluso si eso significa que no le quede nada para mañana. Como padre o madre, aunque tenga que pasar hambre, le daría lo que tuviera a su hijo. ¿Verdad? Pues le digo algo. Tiene que hacer lo mismo con sus hermanos en la fe. Cuando muestra misericordia de esta manera, Dios también le mostrará misericordia a usted. El capítulo 19 de Proverbios nos dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y en el capítulo 11 nos asegura: el alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. Ahora bien, debe tener cuidado a quien ayuda. Dios dice que si ayuda a otros, Él lo recompensará con bendiciones. No obstante, debe tener cuidado y cautela en este punto cuando ayuda a otros. Si alguien está pasando por un problema que es consecuencia directa de su pecado y es una corrección que viene de Dios, no debería intervenir. En el libro de Jonás vemos que los tripulantes del barco donde viajaba el profeta quisieron ayudarlo a pesar de que estaba enfrentando una prueba por desobedecer deliberadamente a Dios. Y ya saben las consecuencias. Como resultado, ellos también enfrentaron dificultades. Dios le ordenó a Jonás ir a Nínive, pero Jonás se subió a un barco que iba en dirección contraria a Tarsis. Entonces, Dios desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de partirse en dos. En esas circunstancias, los marineros descubrieron que Jonás era la causa de esa tormenta. Podrían haberla detenido arrojándolo al mar,
Sin embargo, por un sentido humano de compasión, no lo hicieron. Sabían, obviamente, que la tormenta venía debido a Jonás, ya que el mismo profeta lo había admitido. Aunque debían dejar que Jonás enfrentara el juicio de Dios, pensaron en salvarlo y superar la borrasca. No obstante, le sobrevino un problema aún mayor. Tuvieron que arrojar toda su carga al mar, incluyendo sus posesiones, perdiendo todo lo que transportaban. Hermano, Dios quiere que a través de esta historia aprenda una lección o principio espiritual. Tal vez crea que está mostrando misericordia al intentar ayudar a quienes están enfrentando pruebas o problemas por desobedecer a Dios, o que están siendo perfeccionados o refinados porque Dios los está disciplinando. Sin embargo, tenga cuidado, puede ser que usted también enfrente dificultades producto de esa mal orientada compasión. Por eso, es fundamental escuchar la voz del Espíritu Santo antes de ayudar a otros. Deberá mostrar misericordia a aquellos que por ciertas circunstancias han experimentado adversidades o fracasos en sus vidas, a los enfermos, a los humildes y marginados, y a los incrédulos que aún no son salvos. Y es que actualmente el mundo solo acoge al exitoso y le da la espalda a quien ha fracasado. Quizá al principio alguien lo podrá ayudar un par de veces, pero luego de un tiempo lo olvidarán. Sin embargo, eso no debe pasar entre hermanos en la fe. Si un creyente pasa por alguna situación crítica de cualquier índole, no deberá discriminarlo. Al contrario, deberá apoyarlo y tratarlo con mayor consideración y amor. Sin importar cómo traten los inconversos a esas personas, nosotros debemos mostrar misericordia y amor, dándoles fuerza y valor. Tenemos que mostrar misericordia a los enfermos y orar por ellos. Debemos evangelizar a los incrédulos, incluso si nos rechazan e insultan. Esta es la misericordia que Dios desea de nosotros. Con esto termino. Aquellos que conocen el amor del Señor, en forma natural, compartirán ese mismo amor y misericordia con otros. Si muestran en hechos esta misericordia, emanarán en sus vidas, en forma espontánea, la fragancia de Cristo. Dios recordará sus obras, tendrá misericordia de ustedes y los bendecirá. Perdonará sus errores, satisfará sus necesidades y traerá bendiciones sobreabundantes en su negocio y centro de trabajo. Además, Dios los fortalecerá espiritualmente y les dará salud. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser cristianos, que cultiven esta medida de misericordia en sus corazones y la practiquen. Así Dios los bendecirá y tendrá misericordia de cada uno de ustedes. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado.
regenera toda parte quemada de su cuerpo y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén.